Seguramente has escuchado la frase "la esperanza es lo último que se pierde", pero ¿sabes acaso de dónde viene? Si no lo sabes, acompáñame y descúbrelo. Primero hablaremos un poco sobre Prometeo, el valiente titán que desafió a los dioses para entregar el fuego a los humanos, ya que servirá para contextualizar el mito sobre la famosa caja de Pandora. Prometeo era un titán famoso por su astucia y por ser un buen benefactor de los humanos. Además, siempre se encontraba en oposición a los designios de Zeus por considerarlos abusivos e injustos. Y en más de una ocasión, el jefe supremo del Olimpo se vio engañado por la inteligencia de Prometeo. Pues bien, en aquel tiempo, los hombres debían honrar a los dioses ofreciendo sacrificios y entregando las partes más valiosas de los animales que sacrificaban, y quedándose para ellos apenas las sobras y los huesos. La cosa es que Prometeo, ya aburrido de los abusos de los dioses, ideó un plan. Hizo que los humanos mataran a un buey para ofrecerlo en sacrificio a los dioses. Mas la ofrenda la dividió en dos partes. En una, puso toda la carne y las vísceras del animal y lo ocultó dentro del vientre del buey. En la otra, colocó los huesos y los embadurnó con grasa y trozos de carne y dio a Zeus a elegir cuál de las dos le parecería mejor para los dioses. Engañado por la apariencia de ambas partes, Zeus escogió los huesos untados en grasa, ya que lucían mucho más apetitosos. Así fue que se le entregó dicha ofrenda y la parte más contundente, o sea, la que poseía la carne, quedó para un rico festín para los humanos. Al descubrir Zeus el engaño, se enojó tanto que decidió quitarles y esconder el fuego a los hombres. Prometeo, viendo que sus queridos humanos no podían cocinar sus alimentos, tampoco calentarse durante las noches, decidió subir hasta el Olimpo con la intención de robar el fuego sagrado. Así lo hizo, se escabulló sin ser visto y dentro de una rama de cañaheja escondió el bien robado para devolvérselo a los hombres. Grave error. Ese acto sería el causante de todos los males que hasta el día de hoy aquejan a la humanidad. El padre de los dioses, al enterarse del robo, se enfureció y ordenó que Prometeo fuese encadenado en una roca en lo alto del monte Cáucaso, donde una enorme águila descendería y con su afilado pico perforaría su vientre y devoraría su hígado. Como el titán era inmortal, sus heridas e hígado se regeneraban cada día, de modo que al día siguiente el ave haría lo mismo, una y otra vez, condenándolo así a una tortura horrible e interminable. Por otra parte, decidió Zeus castigar también a los hombres. Para eso, ordenó a Hefestos que creara una mujer, la que sería la primer mujer del mundo, el equivalente a Eva para los cristianos. La mujer fue creada como una doncella de belleza inigualable. Afrodita la dotó de sensualidad y gracia con el fin de despertar el deseo en los hombres. Atenea le confirió el don de las artes en el telar. Apolo el don de la música, Hermes la elocuencia, pero también la dotaron de una curiosidad irresistible, atributos suficientes para crear un bello y deseado mal. Esta muchacha sería llamada Pandora. La hermosa joven fue ataviada con las mejores ropas y los más finos y delicados adornos. Además, se le entregó la famosa caja de Pandora, que en realidad no era una caja, sino que más bien una ánfora, una especie de vasija, cerrada y sellada por cadenas, y fue ofrecida a Epimeteo, hermano de Prometeo. Este, en primera instancia, la rechazó, ya que había sido advertido anteriormente por su hermano que jamás aceptara ningún obsequio de los dioses, que nada bueno podría provenir de ellos. Sin embargo, al ver que despertaba la ira de Zeus con el rechazo, en una segunda oportunidad, Epimeteo, que no era precisamente el más brillante de la familia, la aceptó por esposa. La muchacha fue aceptada al igual que la ánfora antes mencionada, eso sí, bajo estricta condición de que jamás fuera abierta.
Esa sola condición fue suficiente para despertar en Pandora el bicho de la curiosidad. Cada día la joven intentaba abrir la vasija, aunque fuese un poco, solo para curiosear y saber qué había al interior. ¿Qué podría ser tan secreto como para que los dioses prohibieran abrirla? Sin embargo, el recipiente estaba completamente sellado. Un día, mientras Epimeteo dormía, Pandora se percató de que tenía consigo la llave del objeto de su curiosidad. Así que cautelosamente, procurando no despertarlo, la tomó y abrió con ella la cerradura que ataba las cadenas. Una vez el objeto libre de su sello, Pandora dudó por un momento entre si abrir o no aquello. Por algo, los mismos olímpicos habían ordenado no hacerlo. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte. Abrió la caja suave y cautelosamente, pero en el momento en que apenas levantó la tapa, de su interior salieron todos los males de la humanidad. Hambre, peste, guerra, en fin, un sinfín de etcéteras. Vale decir, todos los males que aquejan a la humanidad hasta el día de hoy. Asustadísima Pandora, al ver lo que había provocado, cerró rápidamente la vasija, mas ya todo lo malo había escapado. Solo un don había quedado rezagado dentro, el cual no había alcanzado a escaparse antes de que la muchacha cerrara la tapa. La esperanza. Es de allí que proviene aquel proverbio tan usado que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Desde entonces, aún en medio de las peores vicisitudes, las personas siguen conservando dentro de ellos una pizca de esperanza. La historia no nos habla más de Pandora luego de ese acontecimiento. En cuanto a Prometeo, se cuenta que permaneció encadenado durante 30.000 años por haber desafiado a Zeus, hasta que finalmente fue liberado por Heracles. Esta ha sido la historia de la caja de Pandora, y de dónde proviene la frase "la esperanza es lo último que se pierde". Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, activa la campanita, compártelo y dale un me gusta. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.